La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bienvenidos una vez más a esta gran oportunidad que nos brinda HCN World de compartir conocimiento y estar en constante aprendizaje. En esta oportunidad, hoy vamos a hablar con Ricardo Escobar sobre un tema muy interesante y que ahorita muchos coaches están con ansias de saber más y conocer más sobre esta poderosa herramienta. Y estamos hablando de Team Coaching y cómo desarrollar equipos de alto desempeño. Como ya les dije, Ricardo nos va a acompañar durante esta hora de aprendizaje de webinar y voy a conversarles un poco quién es Ricardo Escobar para los que no lo conocen. Ricardo es socio fundador y certificador internacional de HCN World. Es socio fundador de SG Talent Consulting. Master Coach Trainer de la International Association of Coaching Institute de Berlín, Alemania. Es miembro del CIMC, del Consejo Internacional de Master Coaches de México. Representante de Lean Global para México. Presidente de AmCoach, la Asociación Nacional de Coaching de Colombia. Certificador autorizado de Team Coaches por Lean Global. Certifica coaches en México, España, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Chile. Ha sido invitado como conferencista a diversos congresos en más de 15 países aquí en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. También es experto en intervenciones de Team Coaching y formación líder del coach en diversas empresas de Latinoamérica. Es coautor del libro Creatividad en el Servicio con Mauro Rodríguez de McGraw-Hill. Es coautor del libro Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño de la editorial RIL de Chile con Paul Advanter. Es coautor del libro Manual del Coaching Neurolingüístico con Paul Advanter y Jorgen Svendrup. Y también es autor de artículos especializados en coaching y publicados en diversos medios de Latinoamérica, entre los cuales podemos destacar el periódico La Reforma en su sección de recursos humanos en México, la revista EasyMac de Chile, la revista Global Coaching de México, revista Talento Humano de México y la revista Calidad y Excelencia en Perú. Bueno, no les quito más tiempo, vamos a aprovechar al máximo esta hora. La jornada va a ser muy dinámica porque vamos a tener intervenciones y la oportunidad de hacerles las preguntas de acuerdo a este formato de webinar. Así que no quito más tiempo y quiero darle la bienvenida a Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, Olvin. Buenas noches a todos. Pues bienvenidos. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y muy interesante para los coaches y para los no coaches. Yo parto del principio de que todas las personas que nos están escuchando son o colegas, me explico, certificados en coaching en diferentes escuelas, o personas que por su trabajo están muy interesados en el tema de los equipos. Team coaching es una expresión bien interesante y hay muchas confusiones al respecto. Todos sabemos que hay muchas confusiones sobre el tema del coaching y todos sabemos que llega un momento en que todo es coaching y todo el mundo habla de coaching y todo el mundo tiene definiciones diferentes sobre lo que es el coaching. Pues resulta que con el Team Coaching pasa exactamente lo mismo. Una vez me pasó con un cliente que me llamó para un proceso de Team Coaching y su primera pregunta fue, oye, ¿y en tu proceso y en tus sesiones incluyes ejercicios de altura o solo de media altura? Y en ese momento le dije, oye, dime a qué te refieres con Team Coaching. Y me dijo, no, a esas actividades que hacen, que llevan a la gente al campo y les ponen una serie de retos en donde algunos son de piso, otros de media altura y otros de altura en los árboles, etcétera, para que tengan una serie de experiencias en equipo y de ahí saquen una serie de aprendizajes que luego aplicarán en su empresa. Y recuerdo que yo a este cliente le decía, discúlpame, pero eso no se llama Team Coaching. Esto se llama outdoor, ¿sí? Es una metodología muy interesante, muy válida, muy respetable, pero no tiene nada que ver con Team Coaching. Otra vez alguien me preguntó y me dijo, oye, Team Coaching son esas reuniones que hacen que juntan como a 100 personas y que luego empiezan como a hacerles preguntas muy confrontadoras a nivel personal y luego hasta como que los van coachando
y a una persona le hacen preguntas en presencia de las otras 99 personas y hasta la hacen llorar en grupo y luego hasta como dicen aquí en México, la balconean en grupo, la confrontan en grupo. Y yo le decía, no, eso no tiene absolutamente nada que ver con team coaching. Pero es que resulta que a ese modelo, del cual no vamos a hablar hoy, lo llaman coaching en grupo. Entonces hay mucha confusión sobre esto del team coaching. De lo que vamos a hablar hoy es de una metodología muy específica con un objetivo muy específico. Y ese objetivo es desarrollar equipos de alto desempeño. ¿Qué es lo que sucede? Uno dice, bueno, para desarrollar equipos de alto desempeño, pues están los talleres de trabajo en equipo, están las experiencias outdoor, están las conferencias motivacionales. Ok, todo eso es muy válido y todo eso es muy benéfico para un equipo. Pero hay ciertas situaciones de los equipos que esos modelos de intervención no lo resuelven. Y permítanme darles un ejemplo. Este video que vamos a ver es un video que dura más o menos 1 minuto. Es mudo por razones técnicas, no tiene sonido. Es un cliente que entra a una oficina pública para que lo atiendan. Entonces, lo que vamos a ver es lo que le sucede. Ok. Me gustaría en este momento que reflexionaran sobre una pregunta. ¿Qué tan efectivo fue ese equipo? ¿Qué tan bueno es ese equipo? Es un poco difícil la respuesta. Ustedes saben todo lo que ese equipo tuvo que reunirse, organizarse, coordinar, desarrollar ideas, definir roles, practicar, para estar perfectamente preparados para lo que hicieron ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que ese equipo tiene muchas competencias. Ahora, si le preguntamos al cliente cómo se siente, cambia totalmente el asunto. Entonces, si nos damos cuenta, no solo se trata de desarrollar competencias. Las competencias que un equipo desarrolla tienen que estar totalmente relacionadas con el tipo de actividad que desempeña. Nos encontramos con una situación muy particular en las organizaciones. Cuando un equipo necesita mejorar, ¿qué es lo que hace un líder? Habla con recursos humanos y le dice, oye, tengo X y Y problemas en mi equipo, y muy seguramente recursos humanos le consigue un muy buen capacitador que le dé un muy buen curso, un muy buen taller de trabajo en equipo. Y ese taller de trabajo en equipo muy seguramente tendrá un 50% de teoría, muy buena teoría, o sea, el resumen de lo que los grandes autores, los grandes especialistas dicen de cómo debe ser un buen equipo, y esto mezclado con una serie de dinámicas, de prácticas indoor o outdoor, que son estímulos externos al equipo, que lo enfrentan a ciertas situaciones
en donde el instructor luego genera una reflexión de qué aprendizaje les dejó esa actividad y por ende, cómo la aplicarían en la empresa. Muy seguramente ese taller dura 1 o 2 días y al finalizar el taller, pues lo que hace el instructor es darles la bendición y que les vaya bien y que ojalá pongan en práctica lo que aprendieron en el taller en la empresa. Y una de las grandes frustraciones del líder del equipo y de recursos humanos es que muy seguramente al principio el equipo empieza a responder diferente y se empiezan a dar cosas muy interesantes. Pero la curva de aprendizaje baja muy rápido. O mejor, la curva de aplicación del aprendizaje baja muy rápido. ¿Cuánto dinero no gastan en las organizaciones en este tipo de eventos? Y ni qué decir en una conferencia motivacional, donde viene un experto y en 2 horas nos habla bellezas de cómo deben ser los equipos. Termina la conferencia y al día siguiente no pasó nada. Bueno, de lo que vamos a hablar aquí es de una metodología que parte de un principio totalmente diferente al de la capacitación, que parte de un principio totalmente diferente al de las dinámicas de grupo, que parte de un principio totalmente diferente al de las experiencias outdoor, y parte del siguiente principio. El aprendizaje, el verdadero aprendizaje, no está en la meta, no está en el resultado, está en el camino para llegar a la meta. Y esta frase nos plantea varios interrogantes y varias reflexiones muy interesantes. Todo equipo tiene una meta. Todo equipo tiene objetivos a lograr. Entonces, ¿cuál es el mayor aprendizaje de ese equipo? El aprendizaje que obtiene de la reflexión que hace sobre todo lo que sucede en el camino de alcanzar ese objetivo. Dicho de otra manera, cada una de las experiencias del equipo en su cotidianidad, en su día a día, son momentos de aprendizaje. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tanto el equipo como el líder viven en lo que llamamos el mundo de la acción-resultado. El 99% de las reuniones entre un líder y su equipo son reuniones en donde se habla de coordinación de acciones, en donde se habla de qué estamos haciendo, qué estamos logrando y qué tenemos que hacer diferente para lograr cosas diferentes. Es muy raro que en una reunión de trabajo se hable sobre aprendizajes. Y sucede un fenómeno más interesante todavía. Cuando un equipo hace las cosas muy bien y logra su objetivo, por ejemplo, un equipo comercial, superó por 20% la cuota de ventas del mes. Sensacional. ¿Qué pasa en esa reunión? Muy seguramente se aplauden, muy seguramente deciden celebrar, muy seguramente reciben una serie de beneficios extras por haber logrado ese 20%, y se acabó la reunión. Muy pocos líderes le preguntan al equipo, oigan, ¿qué fue lo que hicimos bien para lograr este resultado? Muy pocos líderes se ponen a pensar que de pronto ese resultado se dio no porque el equipo hizo algo bien. Muchas veces nos va bien es porque no nos va mal. Me explico. Imagínense que soy la única empresa que hace un producto nacional y toda mi competencia es producto importado. Y de pronto hubo una devaluación y el dólar intempestivamente subió 10, 20%, como es bastante común en nuestros países de Latinoamérica. Les aseguro que el mes siguiente a la empresa que hace producto nacional le va muy bien. ¿Por qué? Porque a las empresas que hacen producto importado les toca subir de precio porque compran en dólares. Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas veces el buen resultado
no necesariamente quiere decir que hicimos las cosas bien. ¿Qué pasa si en esa reunión el líder preguntara, a ver, ¿qué fue lo que hicimos bien para lograr este resultado? ¿Cuáles fueron las variables externas que influyeron para el buen resultado, pero variables que no tienen que ver con nuestra estrategia de ventas, sino simplemente factores del mercado que nos fueron favorables? ¿Qué aprendizaje nos dejó este mes? ¿En qué momento pusimos en peligro este resultado? Ese tipo de preguntas no se hacen. Ahora, caso contrario, el equipo comercial vendió 20% menos de lo que debería vender en el mes. Ahí sí el líder, además de regañarlos, les dice, bueno, vamos a revisar cómo están vendiendo para ver qué ajustes hacemos, porque no puede ser que vuelva a suceder que estemos 20% por debajo de la cuota. Entonces, fíjense qué interesante. Solo se meten en conversaciones de aprendizaje cuando las cosas van mal. Por consiguiente, la emocionalidad del equipo, la actitud de los miembros del equipo y del mismo líder no es la mejor. Dicho de otra manera, aprender es un castigo, porque solo nos ponen a aprender cuando nos están castigando por los malos resultados. Y este es el común de los equipos. Compartido. Quiere decir que una persona con influencia, y si tiene autoridad con mayor razón, es capaz de convencer a un grupo de algo que no es real. Lo que estoy diciendo es delicadísimo. Una persona con influencia y mucho más si tiene autoridad, es capaz de convencer a un grupo de personas de algo que no es real. Muchos líderes con la mejor intención del mundo tienen un paradigma equivocado de una situación y meten a su líder, meten a su equipo en el mismo error y terminan haciendo que el equipo comparta ese paradigma. Entonces, muchas veces el líder es el causante de alguno de los problemas del equipo. A lo que quiero llegar con esto es que para que el equipo realmente aprenda, necesita que alguien de fuera del equipo, entiéndase de fuera del sistema, le ayude a hacer una, llamémoslo, una revisión de esas acciones y resultados para convertirlas en aprendizajes. Pero tiene que ser alguien de fuera del equipo. Aclaro, alguien me podría decir, bueno, pero entonces un líder de equipo no puede tomar una certificación de Team Coaching. Claro que sí. Y aprenderá muchas herramientas que le permitirán enriquecer sus reuniones de trabajo y hacer que sus reuniones de trabajo no solo sean reuniones enfocadas a resultados a corto plazo, sino también reuniones enfocadas a desarrollar capacidades del equipo a largo plazo. Aprenderá herramientas que le ayudarán a que su equipo sea más creativo, que tenga una comunicación más asertiva, etc. Una persona del área de gestión humana, del área de talento, del área de recursos humanos, sin ser coach, ¿puede tomar una certificación de Team Coaching? Sí, porque entre otras cosas ya hacen Team Coaching, pero sin tener las herramientas. Porque es muy común que a las personas del área de recursos humanos las llamen a resolver problemas de equipos de otras áreas. Muchos coaches y muchos colegas coaches muy buenos en coaching individual dicen, oye, un cliente mío quiere que haga team coaching, pues si soy coach puedo hacer team coaching. Cuidado, cuidado. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que nos están escuchando son coaches, son colegas. No es lo mismo ser un virtuoso del violín que dirigir una orquesta. En los dos casos estamos hablando de música.
Pero tú, coach, con gran experiencia como coach, aunque sea experiencia en el mundo organizacional y aunque seas coach de presidentes de grandes corporaciones, estás haciendo coaching individual. Eres un virtuoso del violín. Pero hacer team coaching es trabajar con la orquesta completa. Entonces, aunque sabes de música, es muy diferente. A lo que quiero llegar es que un team coach, las herramientas que usa son totalmente diferentes a las herramientas que usa un coach. Es más, las competencias de un coach individual no necesariamente son las mismas que las competencias de un team coach. Los equipos necesitan team coaching muchas veces por casos como el que estamos viendo aquí. O muchas veces los equipos necesitan team coaching por casos como el que estamos viendo aquí. O muy seguramente los equipos necesitan team coaching por casos como el que estamos viendo aquí. Si se dan cuenta, en todos estos ejemplos hay un líder presente, pero no necesariamente eso significa que el equipo esté yendo en la dirección correcta y que esté haciendo las cosas de la manera correcta. El líder puede tener la mejor intención, pero no necesariamente tiene la mirada correcta sobre ciertas facetas de las situaciones que su equipo enfrenta. Los equipos comparten ciertos paradigmas, por ejemplo, el número como objetivo, y por eso daba el ejemplo de las ventas. Cuando las ventas están bien, todo está bien. Cuando las ventas están mal, todo está mal. O sea, hemos descuidado el mundo del aprendizaje y hemos sobredimensionado el mundo del números. Conozco equipos que para que el número cuadre, alteran los números. Conozco equipos que cuando van a mandar sus resultados a la casa matriz, alteran los números para que cuadren. Conozco equipos de ventas que el último día del mes, como no han llegado a la cuota, hablan con sus clientes y les dicen, hazme un pedido hoy, aunque sea cosas que no necesites porque necesito facturar, obviamente lo hacen con sus clientes de confianza, y ya después durante el mes es un derecho con pedido de devolución y el mes entrante me devuelves lo que no vendes, con tal de llegar a la cuota. Conozco equipos que el último día del mes, como superaron su cuota, dicen, esta venta no la facturo hoy, sino la facturo mañana día primero, porque si vendo demasiado este mes, me van a subir la cuota el mes entrante y prefiero que no me la suban. Otro fenómeno que se da mucho es la obediencia ciega a la autoridad, lo cual lleva un poco a este síndrome del paradigma compartido que les comentaba. Y otro fenómeno que se da mucho, y todo esto viene de la educación escolar, se llama trabajo mecánico y repetitivo. O sea, aprendemos a hacer algo y lo seguimos haciendo, y como funciona lo seguimos haciendo, hasta que no funcione, y de pronto ya es tarde. Una de las cosas que se estudian en procesos de cambio es cuando un equipo, imagínense que un equipo vivía la situación A y estaba acostumbrado a la situación A, pero de pronto el escenario cambia, eso se llama situación B, y hay un periodo de transición, donde la situación A se traslapa con la situación B. Y se da un fenómeno muy curioso. Como el equipo todavía no entiende el nuevo escenario, entiéndase la situación B, entonces sigue repitiendo los comportamientos que le eran efectivos en el escenario anterior. Y ese es un fenómeno que se da muchísimo. Ahora, ¿qué no es team coaching? Y esto es importante. ¿Con qué se confunde? El team coaching se confunde con
un taller de equipos de trabajo. Un coaching no es un taller de equipos de trabajo. Un taller de equipos de trabajo es un taller basado en teoría y en dinámicas de grupo para reforzar la teoría. No es un entrenamiento outdoor, ya lo comentamos. No es una terapia grupal, cuidado. Es más, el tipo de preguntas que el team coach hace en una sesión de team coaching van dirigidas al equipo, no a un miembro del equipo. Porque si yo hago preguntas de coaching individual en una sesión de team coaching, se da un fenómeno bien particular. Estoy haciendo coaching individual en equipo, no coaching de equipos. Y hacer coaching individual en equipos, por un lado no es muy inteligente y por otro lado es antiético. Me explico. ¿Qué es lo primero que nos enseñan en una certificación de coaching? Que las conversaciones de coaching son confidenciales, son privadas. Que lo que el coach y el coachee habla, nadie tiene por qué enterarse. De tal manera que el coachee se abra totalmente a la conversación y se deje ayudar. Ok. Entonces, hacer una pregunta de coaching individual en una sesión grupal es antiético. ¿Dónde está la confidencialidad ahí? Pero no solo es antiético, es poco inteligente y les voy a decir por qué. Esa misma persona, si yo le hago la pregunta en privado, les aseguro que su respuesta va a ser diferente a la respuesta que me da si le hago esa pregunta frente a sus compañeros, frente a su jefe o frente a sus colaboradores. Por definición, él se siente observado y evaluado por el resto de miembros del equipo. Entonces, su respuesta no va a ser 100% sincera. Entonces, desde aquí empiezan las grandes diferencias. El team coaching tampoco es una sesión de planeación estratégica. Para eso existen los expertos en planeación estratégica. El team coaching no es un assessment. Me explico. Un assessment es una sesión en la cual sentamos al equipo, traemos observadores, expertos en observar competencias, que todo el tiempo están tomando anotaciones y al final pasan un reporte sobre cómo están las competencias de cada uno de los miembros del equipo. Pero ¿qué es lo que pasa? Son evaluadores. ¿Y qué pasa cuando el equipo tiene evaluadores enfrente? O cuando cualquiera de nosotros tiene evaluadores enfrente. Todos, por ejemplo, hemos ido a una entrevista de selección, ya sea hemos seleccionado gente o nos han seleccionado a nosotros. En esas entrevistas, ¿qué tipo de respuestas da el entrevistado? No da la respuesta sincera, da la respuesta correcta, porque sabe que el entrevistador lo está evaluando. En un assessment pasa un poco lo mismo. Obviamente, los expertos en assessment son tan expertos que también saben darse cuenta si las personas están actuando o están siendo sinceras. Pero a lo que quiero llegar es a que yo no puedo evaluar y coachar al mismo tiempo. Porque otra de las cosas que se nos enseña en coaching es que el coaching es una conversación no evaluativa. Entonces, si es una conversación no evaluativa, entonces el team coach no puede ser el evaluador del equipo. Y otra confusión que hay por ahí es que el team coaching es una sesión de comunicación efectiva. No, no confundamos un curso de comunicación con una sesión de team coaching. Antes de hablar de qué sí es el team coaching, qué es lo que sí hace un team coach, en qué casos un equipo necesita team coaching, me gustaría escuchar un poco a nuestros colegas que están asistiendo y nos están escuchando en esta conferencia. Entonces, Olvin, por favor, si podemos abrir el micrófono para ver si hay alguna pregunta en este momento. Bien, perfecto. Gracias, Ricardo. Las personas que desean hacer preguntas tienen dos opciones. La primera, pueden levantar la mano virtual que tienen en su panel de control y le vamos a dar el micrófono para que todos lo escuchemos.
Y la segunda, a través del chat o el icono de pregunta. Pueden escribir su pregunta y la leemos en línea. Así que tienen esas dos opciones. A ver, ya están escribiendo. Si te parece, Olvin, para la siguiente sesión de preguntas, aviso 5 minutos antes que ya viene la sesión de preguntas. Buenísimo. Con eso le damos tiempo a nuestro público de prepararse para las preguntas. O también pueden ir tipeando las preguntas y que la vayan haciendo y yo las leo exactamente en el momento de preguntas y respuestas también. Tienen esa opción. Bueno, nos llegó una pregunta. Es Carlos Alberto Díaz, de Honduras. Si en mi equipo tenemos identificado una persona que tiene problemas de comunicación, ¿debo someter a todo el equipo a una sesión de team coaching o lo trabajo individual? ¿Qué me recomienda? Excelente pregunta, muchas gracias. Mira, normalmente antes de hacer un proceso de team coaching hay que hacer un diagnóstico previo, lo cual implica entrevistar al líder del equipo, entrevistar a personas del área de gestión humana, muchas veces hay que entrevistar inclusive al jefe del líder, a veces haces cuestionarios previos a los miembros del equipo. O sea, dicho de otra manera, sería un suicidio hacer una sesión de team coaching sin haber hecho un diagnóstico antes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hacemos un diagnóstico de team coaching, una de las preguntas bases que nos hacemos los coaches es, ¿este equipo necesita team coaching o algunos de sus miembros necesitan coaching individual? O las dos cosas. Y si son las dos cosas, si se hacen en paralelo, una primero y otra después. No hay respuestas exactas en esto. O sea, habría que ver el equipo en específico para saber si cuando también se necesita coaching individual a algunos de los miembros del equipo o al líder, si se hace en paralelo al proceso de team coaching, o se hace antes o se hace después. Puede ser cualquiera de las tres, depende de la situación. Y la otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿este equipo necesita team coaching o necesita algún otro tipo de intervención más adecuada para el problema que tiene? Y la tercera pregunta, este equipo sí necesita team coaching, pero ¿será que con el team coaching es suficiente para resolver el problema? ¿O será que ese equipo necesita a la par otro tipo de intervenciones de otro, valga la redundancia, de otro tipo, para que el problema se resuelva? Y si es el caso, así como también sucede a veces que durante el proceso de team coaching observamos ciertos comportamientos individuales en algunos miembros del equipo, sea ese el caso o sea el caso que nos damos cuenta que el proceso de team coaching no es suficiente para resolver la problemática, sino que el equipo necesita otro tipo de apoyos. Acuérdense que los coaches somos el coach formal de nuestro cliente, que en este caso es el equipo, y en el caso de coaching individual es el ejecutivo. Somos el coach formal de nuestro cliente, pero somos el asesor informal de la organización que nos contrata. Hablo como coaches externos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es la siguiente. Una, si es un problema de uno solo de los miembros del equipo, lo que habría que ver es qué apoyo se le da a esa persona en específico, que puede ser coaching individual, que puede ser también a la par mandarlo a un buen curso de comunicación efectiva, o etcétera. Habría que ver por dónde viene la problemática. Pero si es un problema de un solo miembro del equipo, no tiene sentido hacer un proceso de team coaching. Te lo voy a decir de otra manera. A veces alguno de los miembros de la familia necesita ir a terapia, pero no por eso es necesario hacer terapia familiar. A veces, en otro tipo de situaciones, claro que es necesario hacer terapia familiar, pero no necesariamente una cosa implica otra. Bien. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Ok. Iván Salgado nos escribe, ¿cuánto tiempo tarda un proceso de team coaching? Iván, muchas gracias por tu pregunta. En coaching individual siempre nos enseñan que hay como un mínimo y un máximo, aunque son rangos relativos.
Y se dice que en coaching individual, el mínimo deben ser unas 6 sesiones y el máximo 10, 12. Más o menos por ahí va el rango. En team coaching es un poquito diferente. Y es un poquito diferente porque los procesos de equipo funcionan a un ritmo diferente de los procesos individuales. Entonces, en coaching individual, ponle que las sesiones son una vez a la semana, una vez a la quincena, si estamos hablando de coaching de desempeño, en donde se necesita que haya cambios relativamente rápidos para subir el desempeño. Estoy hablando de coaching individual. Y en coaching de desarrollo de competencias, por ejemplo, trabajando con una persona junior que es la primera vez que dirige un equipo y se le acompaña con un proceso de coaching para que sea mejor líder, como es coaching de desarrollo de competencias, entonces puede ser que las sesiones sean cada 15 días y hasta cada 30 días, pero entonces el proceso completo dura 6 meses, un año. Eso en coaching individual. En team coaching, yo te diría que cuando me preguntas de tiempos, hay 3 maneras de ver los tiempos. Una manera es cuánto dura cada sesión. Otra manera es cuáles son los intervalos entre sesión y sesión. Y otra manera es cuántas sesiones mínimo debe tener el equipo. O sea, tu pregunta tiene esas 3 variantes. Todo esto es lo que se enseña en una certificación de team coaching, a propósito. Parte de lo que le enseñamos a los coaches es a diseñar procesos de team coaching. Bueno, ahora sí voy directo a la respuesta. Una sesión de team coaching, mi experiencia me dice que debe durar por lo menos 4 horas. En menos de 4 horas difícil lograr algo por sesión. Intervalos. Hay que dejar tiempo para que las cosas pasen. Entonces yo recomendaría un intervalo promedio de una vez al mes. No tiene sentido hacerle una sesión a un equipo y una semana después volverle a hacer otra. No es suficiente tiempo para que pasen cosas. Y ahora sí voy a tu pregunta directa. ¿Cuántas sesiones como mínimo? En team coaching, el mínimo son 3 sesiones. Y el máximo son 6. Ese es el rango. Vuelvo y repito, no son rangos exactos. Ahora, ¿por qué mínimo 3 sesiones? Esto tiene una explicación muy concreta. Iba a hablar de eso un poquito más adelante, pero lo comento de una vez. Imagino que ustedes están familiarizados con este modelo de II, CI, CC y C, o sea, inconsciente de sus incompetencias. Ese es el primer paso. Hay un momento en que todos somos inconscientes de nuestras incompetencias. El segundo paso se llama consciente de tu incompetencia. El tercer paso se llama consciente de tu competencia, o sea, ya estás desarrollando una competencia, estás trabajando, la estás reforzando, la estás volviendo un hábito, etcétera, etcétera, hasta que llega un momento en el cual eres inconsciente de tu competencia, o sea, ya lo haces habitualmente, ya lo haces normalmente, ya eres, llamémoslo así, experto en eso, pero se te olvidó cómo lo aprendiste. O sea, hay cosas en las que somos muy buenos, pero hasta se nos dificulta enseñarlas porque es que ya no son tan naturales que se nos olvidó cómo las aprendimos. Lo mismo pasa con los equipos. Entonces, para que se dé este proceso de inconsciente, o sea, una primera sesión de team coaching, ¿qué hace? Que el equipo sea consciente de sus incompetencias. Necesitamos una segunda sesión donde el equipo salga de la primera sesión a experimentar con la realidad, a experimentar nuevos comportamientos con la realidad, y en la segunda sesión lo que hacemos es que el equipo nos cuenta cómo le fue experimentando esos nuevos comportamientos, y ahí se genera una segunda concientización, que es la concientización que ya traían de la primera sesión, más la concientización de la prueba y error de la acción-resultado de esos días, más la concientización que se genera en la segunda sesión. Entonces, lo más interesante que pasa en un proceso de team coaching no es lo que sucede entre la primera y la segunda sesión,
Es lo que sucede entre la segunda y la tercera sesión. Resumen, el mínimo son 3 sesiones para que realmente se logre que un equipo desarrolle y sea consciente de sus competencias. Y se pueden necesitar más de 3. Ya más de 6 me parece demasiado, salvo casos extremos. Y hago una aclaración, hay algo que se llama coaching de crisis. En situaciones de gran crisis, sí puede ser que los intervalos de tiempo entre sesión y sesión sean mucho más cortos, pero solo en coaching de crisis. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta y seguimos con el tema. Hay más preguntas, pero ¿podemos seguir o las contestamos, Ricardo? Tú me dices. Excelente. Si quieres, avancemos otro poco y luego volvemos a abrir panel para preguntas. Igual las tengo anotadas en el panel para dejarlas pendientes para el final y lograr aclarar todas las preguntas. Excelente. Bien, sigamos. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace el team coaching? El proceso de team coaching le ayuda al equipo a aprender lo que nadie le puede enseñar. Me explico. Si el equipo lo que tiene que aprender es un equipo de operarios a manejar la nueva máquina que llegó de Alemania, pues que les traigan un experto, que les traduzcan el manual al español y que les den un buen curso técnico de cómo manejar la máquina. Ahí el team coaching no ayuda. Pero si el equipo necesita aprender a tener una comunicación más asertiva, si el equipo necesita aprender a ser más creativo, si el equipo necesita aprender a compartir aprendizajes entre los miembros del equipo, no hay cursos para eso. Y voy a poner un ejemplo, la creatividad. Necesitamos que el equipo sea más creativo y entonces traemos un tremendo experto en creatividad que los mete a un tremendo taller de creatividad donde los pone a hacer tremendos juegos y el equipo sale convencido que es muy creativo. Sí, pero no resolvieron nada. Muy diferente a una sesión de team coaching donde con ciertas herramientas logramos que el equipo genere ideas de aplicación a su realidad. Eso es muy diferente a un taller de creatividad. Hay cosas que se enseñan y hay cosas que se aprenden. Para las que se enseñan, manden al equipo a un curso. Para las cosas que el equipo necesita aprender, pero que no se aprenden en un curso, ni en una experiencia outdoor, etcétera, etcétera, para eso es el team coaching. Esto ya lo comentamos, no hacer coaching individual en equipo. Y entonces aquí es donde empieza el tema de que las competencias son diferentes. ¿Cuáles son las 2 competencias básicas de un buen coach individual? No importa la escuela donde aprendimos. Las 2 competencias básicas son saber escuchar y saber preguntar. No son las únicas, pero son las 2 que todos enseñamos. Ok, pues resulta que en coaching de equipos es un poco diferente. En coaching individual, ¿cuál es mi dilema cuando estoy haciendo coaching individual? Y muy seguramente a ustedes les pasará lo mismo. ¿Sigo escuchando o pregunto? Porque a medida que el coaching me va hablando, se me van ocurriendo preguntas. Entonces, mi gran dilema es, la pregunta que se me acaba de ocurrir, ¿se la hago en este momento o escucho unos segundos más para ver qué información me da y de pronto le hago una mejor pregunta? Ese es mi dilema interior cuando hago coaching individual. Pero cuando hago team coaching, el dilema es muy diferente. El equipo está sentado y el equipo está trabajando y está hablando de sus temas. Pueden ser conflictos, pueden ser estrategias, puede ser que estén hablando de diseñar la estrategia comercial para el periodo navideño, puede ser que estén hablando de armar el presupuesto del siguiente trimestre. O sea, están hablando de lo que tengan que estar hablando. Y yo lo que estoy es observándolos. Estoy sentado en un rinconcito observándolos. Hago un arreglo con el equipo. ¿Sí? Hago un arreglo oficial con el equipo y obviamente con el líder del equipo. Es más, les recomiendo primero tener una reunión con el líder antes de empezar un proceso de team coaching, porque el líder tiene que ser mi aliado, porque el líder del equipo o es mi aliado o es mi enemigo.
Entonces tiene que ser mi aliado en el proceso. Entonces yo observo. Miren, lo voy a decir así. Hacer team coaching se parece un poco a lo que sucede en un partido de básquet. El entrenador de básquet, ¿qué es lo que hace? Está observando el partido y de pronto pide tiempo fuera. Junta a su equipo, hace algo, 2, 3 minutos, lo suelta y sigue el juego. Y fíjense cómo el reloj se para cuando el entrenador pide tiempo fuera. Bueno, hacer team coaching es un poco parecido. Yo estoy observando al equipo, ellos están hablando de lo que hablarían en una reunión normal de trabajo, y yo acuerdo con ellos que tengo derecho a intervenir. Entonces, en el momento en que yo lo considere adecuado, hago una intervención, eso se llama just in time. Hago una intervención just in time en el momento que yo considere conveniente. Y hay diversos tipos de intervenciones, al rato vamos a hablar de eso. Y entonces el equipo deja de hacer lo que está haciendo, o sea, deja de conversar de lo que está conversando y me escucha a mí. Mi intervención puede ser una pregunta, puede ser una retroalimentación y hay otras intervenciones más sofisticadas, que todo esto es lo que se aprende en una certificación. Pero es una intervención just in time. Yo soy el que decido cuándo hacerla, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué competencias debo tener? Claro que tengo que saber preguntar. Claro que tengo que saber escuchar. Pero hay otras. Por ejemplo, tengo que saber observar al equipo. Tengo que aprender a leer al equipo. ¿Qué es leer al equipo? Observar el comportamiento no verbal de los miembros del equipo. Tengo que aprender a entender ciertas sutilezas del lenguaje. Como dicen por ahí, el coach tiene que aprender a escuchar lo que no se dice y a observar lo que no se ve. Entonces, por ejemplo, saber leer al equipo es una de las grandes competencias de un buen team coach. Saber cuándo intervenir y cuándo no intervenir es una de las grandes competencias de un team coach. Saber mantenerse en silencio y estar cómodo en el silencio es una de las grandes competencias de un team coach. Porque una sesión de coaching individual es una sesión de diálogo. Yo pregunto, tú respondes, yo pregunto, tú respondes. En una sesión de team coaching puede suceder que pasó una hora y yo no he empezado a intervenir. Entonces es un proceso muy diferente. Déjenme darles un ejemplo. Una vez tuve una intervención de team coaching, una sesión en la cual era un equipo que su objetivo era ser más eficientes en sus reuniones. Y ya habían tomado varios cursos de reuniones eficientes, pero seguían siendo ineficientes en las reuniones. Y el curso había sido muy bueno, me consta porque también yo ese curso lo había tomado. Entonces, me dijeron, Ricardo, ¿por qué no asistes a una de nuestras reuniones? Queremos un proceso de team coaching que nos ayude a ser más efectivos. El verdadero problema que tenían tenía que ver con competencias de equipo, con competencias de comunicación, con falta de foco, una serie de temas que iban mucho más allá del concepto de reuniones eficientes. Bueno, en la primera sesión que fui, estaban ellos reunidos y de pronto me di cuenta que la sesión no iba para ningún lado. Era una sesión totalmente ineficiente en todo sentido. Hablaban al mismo tiempo, mezclaban temas, etcétera, etcétera. De pronto les dije, permítanme un momentito, o sea, pedí tiempo, que es lo que hace un team coach. Y les dije, cada quien tome un post-it. A propósito, se trabaja mucho con post-its en procesos de team coaching. Cada quien tome un post-it. Y cada quien tome un post-it. Y les dije, en un post-it escriban lo siguiente. Respóndanse la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer mejor o diferente en el resto de la sesión para que la sesión llegue a su objetivo? Esa fue mi pregunta. Les di un minuto para que escribieran en el post-it. Terminado ese minuto, les dije, bueno, ahora continúen su reunión. Ni siquiera leyeron lo que habían escrito, ni siquiera lo compartieron. Cuando termina
la reunión, yo no hice ninguna otra intervención. Cuando terminó la reunión, les dije, bueno, ahora, otro post-it. Y ahora respóndanse lo siguiente. ¿Qué pasó de diferente en el equipo en la segunda parte de la reunión después de mi primera pregunta? ¿Y qué aprendizaje les dejó eso? Bueno, déjenme decirles que la conversación que tuvieron sobre ellos mismos les hizo darse cuenta de una cantidad de incompetencias que tenían como equipo. Eso a nivel equipo, y a nivel individual, el hecho de que cada quien en ese pequeño stop de 1 minuto, esa pregunta provocara un proceso de autoobservación y autorreflexión, produjo un cambio inmediato en el comportamiento de la persona en la segunda parte de la reunión, y sobre todo produjo una concientización muy clara. Acuérdense que el aprendizaje tiene que ser consciente, autónomo y sostenible en el tiempo. Esa pregunta produjo conciencia. El comportamiento siguiente que tuvieron, ok, es prueba y error, pero es autonomía, porque fue un comportamiento autónomo, nadie los obligó. Y la reflexión final que hice con el equipo generó una nueva concientización. Me dijeron que asistiera a la siguiente reunión y yo les dije que a propósito no iba a asistir, y asistí a la tercera. Y en la tercera les pregunté, cuéntenme cómo les fue en la segunda reunión. Y me comentaron todo lo que había pasado en la segunda reunión. ¿Por qué no asistí a la siguiente reunión? Porque también tenemos que tener cuidado de no generar codependencia. Entonces yo lo que quería ver era qué tanta concientización habían tenido esos cambios individuales y qué tanto la habían puesto en práctica en su siguiente reunión sin la presencia del team coach. Porque acuérdense que el observador del sistema afecta al sistema. Entonces, ellos me habían dicho que asistiera a sus reuniones eran semanales y que asistiera a 4 reuniones seguidas. Y yo les dije, no, voy a asistir a 4 reuniones, pero una sí, una no, una sí, una no. Y fue muy a propósito. La otra cosa que hice, y esto también tiene mucho que ver con toda la estrategia detrás de un proceso de team coaching, fue negociar tiempo. Les pregunté, ¿cuánto dura su reunión? Me dijo, no, nuestra reunión normalmente dura 2 horas. Y entonces yo les dije, bueno, entonces yo necesito 4 horas. Me miraron así como extraño, pero es que la reunión dura 2 horas. Y entonces les expliqué por qué necesitaba más tiempo. Resulta que mis intervenciones quitan tiempo. Es como el partido de básquet. La intervención del team coach, del coach, del entrenador, quita tiempo, por eso es que se para el reloj. ¿Ustedes creen que si el reloj no se parara y el reloj siguiera y el equipo fuera perdiendo, el equipo iba a permitir una intervención del team coach para un team back? No, iban a rechazar a su propio entrenador para que los dejara seguir jugando para tratar de ganar el partido. La única razón por la cual un equipo acepta una intervención de su entrenador en un partido de básquet es porque sabe que el reloj se para. Entonces, cuando tú haces una sesión de team coaching, tienes que negociar tiempos. ¿Cuánto duraría ese equipo en una reunión con ese tema del que tienen que hablar si no hubiera un team coach presente? Si va a haber un team coach presente, la reunión tiene que durar mínimo 50% de tiempo más. Por eso es que les digo que una sesión de team coaching difícilmente se logran objetivos si dura menos de 4 horas. La capacitación no desarrolla competencias. Esto es un gran descubrimiento. Medio triste, ¿no? Porque muchos somos también capacitadores, pero les aseguro que hemos vivido la frustración de dar un tremendo curso, damos el curso, nos vamos y después nos enteramos con el tiempo que mucho de lo que enseñamos no se está poniendo en práctica. Pero es que no es que seamos malos capacitadores, es que son los límites de la capacitación. Y ni qué decir los de recursos humanos, que son los que nos están pagando. Lo que pasa es que la capacitación se basa en teoría y en dinámicas de grupo.
Y la teoría se basa en el deber ser. En la capacitación le decimos a un equipo cómo debe ser según los grandes expertos. Y en el fondo el capacitador es un experto en sintetizar buena teoría y en escoger dinámicas de grupo para, de una manera impactante, retadora, divertida, reafirmar y complementar ese aprendizaje. Y luego viene el, bueno, ¿cómo van a aplicar esto en su día a día? Pero resulta que ese transfer entre lo que pasó en el curso y el día a día lo tiene que hacer el equipo solo. ¿Qué pasa con el outdoor? Volvemos a lo mismo. Tremendo fin de semana en el campo, tremendas experiencias outdoor, súper retadoras. Al final una sesión de reflexión y aprendizaje espectacular. ¿Y qué es lo último que dice el experto en outdoor? ¿Cuál es su última pregunta? Bueno, ¿cómo van a aplicar esto en su empresa? Eso es, digamos que el taller terminó el sábado. Pero el lunes en la empresa no está presente ese experto en outdoor. En cambio, Team Coaching no es sacar al equipo de su realidad para meterlo en el salón para enseñarle teoría y jueguitos divertidos. No es llevárselo al campo a una experiencia outdoor con retos que son, valga la redundancia, muy retadores, ¿sí? Pero así como la teoría que les enseñamos en el curso está basada en el deber ser, pero no ataca los obstáculos reales que le impiden al equipo ser lo que la teoría dice que deben ser, de la misma manera, y se pierde mucho dinero en esto, ya lo dijimos, de la misma manera, las dinámicas de grupo y los jueguitos y las experiencias outdoor, claro que son reales, claro que retaron al equipo, pero ¿saben cuál es el problema? Que no hacen parte de la cotidianidad del equipo. El juego de vamos a ir al espacio, a la luna, entonces eso es un ejercicio de negociación. De estas 50 cosas, tienen 15 minutos para ponerse de acuerdo en cuáles son las 10 cosas que van a llevar a la luna. Y tienen que descartar 40. Ah, es un ejercicio de negociación divertidísimo, súper retador. Claro que se está trabajando la competencia de negociación, indudablemente que sí. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que ese es el equipo administrativo de un laboratorio farmacéutico. Yo les aseguro que ese equipo administrativo de ese laboratorio farmacéutico no trabajan en la NASA y nunca van a ir a la Luna. Entonces, ese ejercicio de negociación trabajó la competencia, pero la competencia estimulada por algo que no pertenece a la cotidianidad del equipo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una sesión de Team Coaching, que ya llevo varias sesiones trabajando con un equipo, y llego y el líder les dice, bueno, nuestra sesión de hoy va a durar 4 horas, los objetivos de la sesión son tales y los temas son tales. Y de pronto yo como Team Coach sorprendo al equipo y le digo, bueno, su primera actividad para el día de hoy es definir la agenda de la sesión de hoy. Claro, me van a mirar así como este que se fumó. ¿Sí? Claro, me tengo que poner de acuerdo antes con el líder para que el mismo líder no sea el primero que me diga este que se fumó. Entonces ponemos al equipo a armar su propia agenda. Conozco equipos que llevan el 25 o el 30% del tiempo de la sesión, del tiempo planeado, y todavía no se han puesto de acuerdo en la agenda de la sesión. Y de pronto en algún momento haces un stop y les dices, bueno, la sesión está pensada para tanto tiempo. Ustedes llevan tanto tiempo poniéndose de acuerdo en la agenda de la sesión. Por poner un ejemplo, llevan el 25% del tiempo. Tomen un post-it y escriban, ¿qué nos dice esto sobre nosotros mismos como equipo? Que llevamos el 25% del tiempo y todavía no nos hemos puesto de acuerdo en la agenda de la sesión. Yo les aseguro que esa reflexión y esas respuestas, y además compartidas, les van a generar un aprendizaje muchísimo mayor
y muchísimo más impactante que muchos aprendizajes de un curso de capacitación. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que hacemos los coaches es hacerle a las personas las preguntas que las personas no se están haciendo. Ese ponerlos a organizar su propia agenda también es un juego de negociación, también está atacando la competencia de negociación, pero la diferencia es que están negociando sobre algo que les es totalmente real e importante, que es su propia sesión. Entonces, ese es el secreto del team coaching. El secreto del team coaching es que realmente desarrolla competencias. Y ahorita vamos a ver por qué. El secreto del team coaching es que no saco al equipo ni a la teoría ni a las dinámicas de grupo. O sea, no lo saco de su realidad, me meto en su realidad. Miren, déjenme explicarlo de la siguiente manera y después de esto volvemos a abrir un espacio para preguntas. La capacitación no desarrolla competencias. Para desarrollar una competencia se necesitan más cosas. Vamos a dar un ejemplo. La competencia de hablar en público. Ok, por un lado, la capacitación. O sea, esa persona necesita un muy buen curso de hablar en público y le van a enseñar muy buenas técnicas de hablar en público. Perfecto. Pero resulta que cuando esa persona habla en público, los diálogos internos que tiene con él mismo lo ponen nervioso. Y esos nervios se reflejan en su lenguaje corporal y en su lenguaje facial. Y el público se da cuenta. Eso no se resuelve con otro curso de hablar en público. Muy seguramente esa persona necesita un proceso de coaching para que aprenda a tener diálogos internos que lo empoderen, que le den recursos internos y no que le quiten recursos internos. Pero ahora compliquemos más el ejemplo. ¿De qué sirve que esa persona haya tomado un muy buen curso de hablar en público, haya recibido un muy buen coaching, pero resulta que su jefe nunca lo pone a hablar en público? Resulta que siempre que hay reuniones importantes donde hay que hablar en público, su jefe es el que las da. Entonces, el tercer elemento para que realmente se desarrolle la competencia se llama diseño de experiencias de aprendizaje en la acción, en la realidad, en la cotidianidad de la persona o del equipo. Si el jefe a esa persona no lo pone a hablar en público frente a públicos difíciles y no lo observa y después lo retroalimenta, de nada sirvió el coaching y de nada sirvió el curso de hablar en público. Esto en coaching individual. Resulta que en team coaching, pues por definición es coaching, pero como todo el tiempo el equipo está hablando de temas que les son reales y además los está tratando de resolver, entonces la misma sesión se volvió un diseño de experiencias de aprendizaje en la acción y la cotidianidad, porque la cotidianidad del equipo está en las conversaciones que tiene frente al hacer, no en el hacer. ¿Sí? O sea, la sesión misma es una experiencia de aprendizaje en la acción, porque todo lo que están hablando en la sesión tiene que ver con su realidad. Dicho de otra manera, hacer team coaching es poner al equipo a conversar diferente para que pasen cosas diferentes y mejores. No es capacitación en el sentido de traerles teoría, porque en una sesión de team coaching yo no llevo teoría, yo no les hablo de teoría, yo no les hablo de las mejores técnicas de comunicación, la teoría de la comunicación. No. Yo lo que hago es que les pregunto qué es lo que les impide comunicarse mejor, que es muy diferente. Entonces, no es una capacitación en sí misma, pero como todas las preguntas van dirigidas a aprendizaje, entonces el equipo está aprendiendo, que a propósito es el objetivo de la capacitación. Entonces, en cierto sentido, la sesión de team coaching cubre los tres elementos necesarios para que realmente se desarrolle una competencia. Por eso,
los procesos de team coaching van dirigidos principalmente a desarrollar competencias de equipos de alto desempeño. Muy bien, pues volvamos a abrir un espacio para preguntas y luego ya entramos a los conceptos finales. Bien, aquí Alfredo López nos dice, Ricardo, si los que dictan cursos de coaching pueden hacer ejercicios como ejemplo, justo para ver cómo se desarrolla una competencia. Obviamente, cuidando el tema para que no sea algo íntimo o personal, sino de trabajo. ¿Sabes que no me queda clara tu pregunta? ¿Puedes como sintetizarla mejor, por favor? Coloca, quienes damos cursos de coaching, ¿no podemos hacer ejercicios de coaching en el grupo? De coaching individual. Sí, me imagino que es de coaching individual en el grupo. La respuesta sería no, y la razón es la siguiente. No confundamos un curso de coaching es un curso para enseñarle a las personas a hacer coaching. Una certificación de coaching busca formar coaches. Un curso de coaching gerencial busca enseñarles a los gerentes a hacer coaching. Una sesión de team coaching no es una sesión para enseñar coaching. Una sesión de team coaching es una intervención de coaching para provocar aprendizaje en un equipo y para provocar cambios de comportamiento más efectivos, etcétera, etcétera. Entonces, si entiendo bien tu pregunta y si no, te pediría que no la vuelvas a hacer, no confundamos enseñar coaching con hacer coaching. Cuando tú haces coaching individual, tú no le estás enseñando coaching al coachee, le estás haciendo coaching. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál sería la razón de en una sesión de team coaching hacer pasar a un miembro del equipo para hacerle una sesión de coaching individual? Esa sería mi respuesta si entendí bien tu pregunta. Okay. Por favor, si no entendí bien tu pregunta, acláranos cuál es tu pregunta para poderte apoyar con una respuesta más adecuada. Bien. Y si quieres, mientras tanto, vamos viendo otra pregunta. Sí. Hasnes A, hola Hasnes, que nos está saludando, nos dice, ¿recomiendas que las sesiones individuales las haga otro coach distinto al que haga el team coaching? Excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, esto es muy discutido, ese tema. Hay autores, por ejemplo, Alain Cardón, que tiene un libro muy bueno, que se llama Coaching de Equipos, de la editorial Gestión 2000. Él dice que no es nada conveniente, por ejemplo, si el líder del equipo necesita coaching individual, no es nada conveniente que el mismo proceso lo haga quien le está haciendo team coaching al equipo. Muy seguramente muchos de nuestros colegas, puede ser que algunos sean psicólogos. No es conveniente que el terapeuta de un miembro de la familia le haga coaching a otro miembro de la familia o le haga terapia familiar a toda la familia. Muy diferente a que la familia va a terapia familiar y en algún momento el terapeuta trabaja con los subsistemas y puede ser que en algún momento tenga una sesión individual con el papá o con la mamá o con alguno de los hijos, pero dentro del proceso de terapia familiar, porque la familia es su cliente. En Team Coaching mi cliente es el equipo, no los miembros del equipo. Entonces, hay otro autor que escribe un libro espectacular que se llama Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño. Y ese autor, que además es un libro en coautoría con alguien a quien aprecio mucho, que se llama Paul Advanter, ese autor se llama Ricardo Escobar. Ricardo Escobar lo que tendría para opinar sobre este tema es lo siguiente. Mejor no. No es que no se pueda, no es que no se deba, es que tendrías que tener demasiada experiencia para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchos
Riesgos. Te doy ejemplos. Si el equipo se entera que tú eres coach del líder y a su vez eres coach del equipo, el equipo va a tratar de influir en ti para que tú influyas en el líder. Ese es uno de los riesgos. Otro riesgo que puede suceder, y me sucedió a mí cuando era más joven y tenía un poquito menos de experiencia, imagínate que le estás dando coaching a un líder sobre, y le estás ayudando a desarrollar la competencia de escuchar más a su gente. Imagínate que estás en la sesión de team coaching con el líder presente y de pronto en algún ejercicio, por alguna razón, le dices al líder que por favor escuche a su gente y generas un ejercicio de que su gente escuche al líder. Entonces el líder se va a sentir como dicen aquí en México, balconeado. O sea, se va a sentir como que algo que estás trabajando en privado con él, lo estás exponiendo en público. Y tu objetivo no era exponerlo en público. No sé si me explico. Entonces, los riesgos de hacerle coaching a un miembro del equipo y mucho más al líder y al mismo tiempo al equipo mismo son muy altos. Porque, y entre otro riesgo, tus conversaciones con el equipo son a cierto nivel. Por obviedad, tus conversaciones en coaching individual con esa persona a la que le estás haciendo coaching individual son a un nivel mucho más profundo. Entonces también vas a terminar parcializándote. ¿Por qué? Porque con la persona que le haces coaching individual tienes un nivel de comunicación muchísimo más profundo. Entonces esa persona puede terminar influyendo en ti para que tengas cierta percepción del equipo que de pronto no es tan así. Entonces, mi recomendación, mejor no. Hay demasiados riesgos en hacerlo. A veces los coaches, por razones comerciales y a veces en ciertas épocas de crisis, que de vez en cuando todos pasamos, nos gusta agarrar el negocio completo. Perfecto, muy válido. Júntate con colegas. Si trabajas sola o solo, subcontrata a un colega. O si trabajas en equipo con otros coaches, que uno de los coaches del equipo haga team coaching y que otro de los coaches del equipo haga el coaching individual. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra empresa. Agarramos el negocio completo, porque no le vamos a regalar el negocio a la competencia o parte del negocio en lo que somos expertos, pero no es la misma persona. Y eso tiene otra gran ventaja, como entre los médicos que hacen un comité médico. Médicos de diferentes especialidades tratando al mismo paciente, hacen un comité médico para hablar del paciente. Entre nosotros, coaches, hacemos un comité médico. Claro, y eso no rompe la confidencialidad porque somos de la misma empresa. Entonces, el que le está haciendo coaching al líder se junta con el que está haciendo team coaching y comparten información, etcétera, etcétera, para beneficio del proceso. Eso sí se puede hacer. Entonces, la recomendación es que tú hagas coaching individual o team coaching en lo que te sientas más experta y que tu colega, ya comercialmente subcontratado por ti o de tu misma empresa, sea el que haga el otro coaching. Y entre ustedes lo que sí es que tengan un buen comité médico. Eso sí. Y con eso tienes el negocio completo también, ¿no? Ok. Bueno, sigamos entonces y al final la última ronda de preguntas. Ok, bueno, entonces vamos a ir como cerrando conceptos. Esto ya lo comentamos. Las dinámicas generan un aprendizaje, pero basado en estímulos ficticios. ¿Cuándo hacer team coaching? ¿En qué casos? ¿En qué momentos un equipo puede necesitar team coaching? Por ejemplo, un equipo está en crisis. Un equipo está en crisis y necesita ayuda. Ahora, definición de crisis. Crisis es una situación que hace que yo pierda acceso a mis recursos. Por ejemplo, me acabó de suceder hace unos días. Una especie de gripa, caigo en cama y al día siguiente mi cuerpo me dijo, hoy no te paras. Entonces, es interesante porque tengo el cuerpo completo,
Mi, mi cerebro le está mandando al cuerpo la orden de que se pare. O sea, el cuerpo está, está todo, están todos los recursos, pero no me paro, no me daba la energía para pararme. Eso es una crisis, una situación interna o externa que hace que pierdas acceso a tus recursos. Pero cuidado, los recursos siguen estando ahí. Entonces, depende cómo enfrentes esa situación interna o externa. El caso es que recuperes tus recursos, porque no has perdido los recursos. Lo que pasa es que perdiste acceso momentáneo a los recursos. Eso es lo que se llama en crisis. Equipos de proyecto. ¿A qué me refiero con equipos de proyecto? Equipos, por ejemplo, una organización va a cambiar de sistema y ahora el sistema es SAP y esto y vale no sé cuántos millones de dólares. Y entonces juntan un equipo de proyecto y se traen personas de diferentes áreas, todos muy líderes, todos muy expertos en su área, para que hagan un equipo de proyecto para X proyecto, que son proyectos valiosísimos para la organización y le meten un dineral. Resulta que hacer un equipo de proyecto, por ejemplo, de 6 personas, es como meter 6 toros en el mismo potrero. Porque son 6 líderes, son 6 personas de muy buen nivel. Y aunque tengan un coordinador y lo que quieran, y aunque tengan un manager en proyectos y lo que quieran, ese equipo necesita muy rápidamente integrarse y ser efectivo. ¿Por qué? Porque están frente a un proyecto muy costoso que la empresa no se puede dar el lujo de que el proyecto salga mal. Entonces, los equipos de proyecto son súper coachables. Miren, en una época, unos de nuestros mejores clientes eran de las Big Five, bueno, que ahora son Big Four, no digo cuáles para que no parezca publicidad, de las grandes compañías auditoras y todo esto, que les daba por tener una división de administración del cambio. Entonces resulta que tenían grandes clientes a los que les cobraban no sé cuántos millones de dólares por grandes proyectos, y por allá, por ejemplo, un proyecto de 2 años, y ya llevaban año y medio y nos llamaron para ver si les ayudábamos con Team Coaching a equipos de proyecto que estaban en crisis por X y Y situaciones. Crisis de su cliente, y nos subcontrataban para eso. Y nos pagaban un dineral, además. Mi pregunta para ellos fue, ¿y por qué nos llamas hasta ahorita? Cuando estás hace año y medio. Este equipo de proyecto, ¿cuánto hace que existe? No, hace año y medio que existe. Oye, aprendizaje para ti, nos hubieras llamado hace año y medio. Para haberte ayudado desde el principio a integrar bien ese equipo rápidamente, para que rápidamente fueran efectivos. Y te hubiera costado mucho menos de lo que te va a costar ahora, entre lo que nos vas a pagar a nosotros, más todo el impacto negativo que está teniendo todo lo que está pasando ahora. Equipos en transición. ¿Qué quiere decir transición? Pasar de un escenario a otro. ¿Sí? Por ejemplo, se fue el mejor miembro del equipo, les cambiaron el líder, los cambiaron de sede, entraron en un nuevo proyecto que les demanda otro tipo de competencias. Equipos fusionados. Muchas veces una organización compra otra y entonces se fusionan equipos. Entonces hay como subequipos y hay guerras. Inclusive a veces hay muchos problemas multiculturales. La empresa alemana compró a la empresa mexicana. Entonces antes en el equipo eran todos mexicanos y ahora la mitad son alemanes. Eso es lo que se llaman equipos fusionados. ¿Sí? Entonces hay unos conflictos ahí impresionantes. Grupos gerenciales, equipos gerenciales. Se reúnen una sola vez a la semana. Sí, pero ustedes saben la importancia que tienen esas conversaciones y todo lo que se juega en una semana gracias a que sean o no efectivas las reuniones gerenciales. Juntas directivas que se reúnen cada 2 meses. Sí, pero las decisiones que se toman en una junta directiva. Una vez nos contrató una junta directiva que se reunía una vez cada 2 meses. Los estuvimos acompañando 8 meses. Estuvimos en 4 de sus reuniones, porque eran solo cada 2 meses, para ayudarlos a hacer mejor junta directiva. Entonces, hay diferentes momentos en los cuales los equipos necesitan un coach. Ahora, ¿qué aporta un team coach? Ya para ir cerrando.
Ya lo comentamos, ayuda a generar una conversación diferente para que pasen cosas diferentes y mejores. O sea, lo que hace el Team Coach es ayudarle al equipo con intervenciones just in time o con diseño de conversaciones. Pone al equipo a conversar diferente. Voy a poner un ejemplo de diseño de conversaciones. Un equipo comercial están hablando sobre cómo lograr más ventas, cómo subir 20% las ventas en los siguientes 2 o 3 meses. Y están hablando de eso. ¿Sí? Y de pronto tú les sueltas la pregunta de, oigan, y cuéntenme algo. Si ustedes lo que quisieran es vender menos, ¿qué harían? Sí, se van a voltear y te van a mirar con una cara. Y les dices, a ver, la pregunta es la siguiente. Ustedes aquí están hablando de vender más. Y están hablando de tener más clientes. Imagínense que su objetivo fuera perder los clientes que tienen. ¿Qué harían? Y entonces te empiezan a decir tontería y media y tú vas apuntando, no, que no contestaríamos las llamadas, que prometeríamos y no cumpliríamos, que demoraríamos las entregas, que qué sé yo, que sí se cuándo, y bueno, ok. Y salen 10, 20 tonterías y tú las vas apuntando en un pizarrón. Y después de eso pones carita de cura de pueblo, así como carita como muy inocente, y les dices, bueno, y de todo esto que harían para perder clientes, ahora cuéntenme qué de esto sí están haciendo. De todas estas 20 cosas que harían para perder clientes, ¿cuáles sí están haciendo? Les voy a comentar algo. Siempre que hemos hecho este ejercicio, por lo menos 2, 3, 4 cosas las están haciendo. Ustedes saben el impacto que es para un equipo darse cuenta que algunas de las cosas que harían para perder clientes las están haciendo. Y entonces generas toda una conversación sobre eso. Eso es lo que se llama diseñar conversaciones. Lo que pasa, tú estás observando al equipo en su reunión. Entonces estás en la reunión observando sus comportamientos y escuchando sus conversaciones. Pero ellos pueden estar hablando, vuelvo y repito, de finanzas, de estrategias, de no sé qué, de conflictos del equipo, de lo que sea. El tema es el que tenga que ser. Lo que pasa es que como buen coach no te enganchas con el contenido. A mí no me interesa de qué están hablando. A mí lo que me interesa es lo que está sucediendo debajo del agua. Es como un iceberg. Porque debajo del agua hay una dinámica de comunicación, hay una serie de patrones que se están dando, hay todo un proceso de toma de decisiones, hay una serie de bloqueos creativos que les pueden estar impidiendo generar ideas, hay una serie de conflictos de valores, por ejemplo, valores individuales versus valores del equipo. Valores del equipo versus valores de la organización, valores del equipo versus valores del cliente. Eso es bien interesante. Hay motivaciones, actitudes, observando el lenguaje corporal ves quién participa, quién no, quién se sienta junto a quién está aliado con quiénes cuando hablan, a quiénes miran y a quiénes no miran. Cuando otro habla, los que están escuchando para dónde miran y qué tanto sí escuchan o no escuchan, quién se sienta al lado del líder y quién no. Puede haber creencias, así como en coaching individual todos sabemos que hay creencias limitantes, en los equipos también. Claro que hay creencias limitantes en los equipos. Entonces, ese es mi foco de observación. Y con base en observar todo esto, bueno, observar y escuchar, entonces decido en qué momento intervenir. Y eso es lo que se llaman intervenciones just in time. La otra cosa es trabajar sobre las preguntas que el equipo tiene, se está haciendo, pero verbalmente no están saliendo esas preguntas. Me explico. Por ejemplo, ¿qué cree el equipo sobre su propia capacidad? ¿Qué cree el líder sobre sí mismo y sobre el equipo? ¿Qué cree el equipo sobre el problema que enfrentan? Imagínense que el equipo piensa que es imposible resolver ese problema.
pero no lo dicen. Imagínense que el equipo no confía en las capacidades de su líder, pero no se lo dicen. Entonces hay muchas preguntas por debajo del agua que no se están hablando. Ese es el tipo de trabajo que hacemos los team coaches. Ahora, ¿cuáles son nuestros principales retos? Y con esto ya vamos cerrando. Primero, gánate la confianza del líder del equipo. ¿Por qué? Porque si no, va a ser tu antagonista. El líder, por definición, se va a enfocar a conversaciones de acción-resultado. Tú, como experto en aprendizaje, te alías con él para ayudarle al equipo a ser más consciente de cuáles son las acciones que se van a generar ese resultado. También gánate la confianza del equipo, porque en cierto sentido estás interrumpiendo su trabajo. Un adecuado equilibrio entre tarea y aprendizaje. ¿A qué quiero llegar con esto? Que una sesión de team coaching no puede ser solo una sesión tremendamente reflexiva, pero sin nada de acción. Entonces salieron entendiendo los misterios del universo, pero no resolvieron nada. No, es una sesión de trabajo. Es una sesión donde tienen que generar estrategias, generar ideas y tienen que, como una buena sesión de coaching, tienen que salir con acciones, con compromisos. Lo que ya comentábamos, escuchar lo que no se dice y observar lo que no se ve. Este es el principal reto de un buen team coach. Por eso las competencias que se enseñan en una certificación de team coaching y las herramientas que se enseñan en una certificación de team coaching son totalmente diferentes a las que se enseñan en una certificación de coaching individual. Colegas expertos en coaching individual, no se metan a hacer team coaching si no están entrenados en team coaching. Mis queridos colegas virtuosos del violín, no se metan a trabajar con la orquesta completa, porque estamos hablando de música, pero estamos hablando de un rol totalmente diferente, competencias totalmente diferentes y herramientas totalmente diferentes. Con esto cierro la conferencia y abrimos Olvin espacio para preguntas finales. Excelente. Catherine Díaz nos pregunta, ¿cuál debería ser el acompañamiento para el líder o el líder de recursos humanos después que su equipo haya pasado por un proceso de team coaching? Ok, muy buena pregunta y la voy a extender a cuál debe ser el acompañamiento para el líder y recursos humanos durante el proceso de team coaching. Resulta que así como haces todo un diagnóstico previo antes de empezar un proceso de team coaching, es muy importante que hagas algo que se llama crear el equipo de codiseño. ¿Qué es crear el equipo de codiseño? Es un equipo de personas que te permitan tener una mirada para poder diseñar mejor tus siguientes sesiones. A ver, lo digo de la siguiente manera. Cada sesión que tengo yo con el equipo me enriquece el diagnóstico inicial. Yo no sé qué voy a hacer en la segunda sesión con un equipo hasta que no termina la primera sesión. Es como en coaching individual. Yo no sé qué te voy a preguntar en 2 minutos. Yo sé qué pregunta te voy a hacer en este momento. ¿Cuál será mi siguiente pregunta? Pues depende de tu respuesta a mi pregunta actual. De la misma manera, yo diseño, aunque tengo el objetivo del proceso claro, diseño la segunda sesión después de terminar la primera sesión. Diseño la tercera sesión después de terminar la segunda sesión. Y para eso es muy importante tener un equipo de codiseño. ¿Qué es el equipo de codiseño? Por ejemplo, una persona de recursos humanos, el líder y tu team coach. Entonces te reúnes con ellos en los intervalos de las sesiones grupales, entiéndese. Si una sesión grupal fue el día 1 de mes y la siguiente sesión grupal es dentro de un mes, más o menos a los 15 días, te reúnes con el líder y con la persona de recursos humanos para revisar la primera sesión, para intercambiar percepciones, y eso también te ayuda a diseñar las sesiones. E inclusive al equipo de codiseño le puedes preguntar, oigan, en la siguiente sesión,
quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿ustedes qué opinan? Por eso se llama equipo de codiseño. Y esto dura todo el proceso. Eres la coach del equipo, pero eres la asesora informal de la organización y del líder. Es muy común en procesos de team coaching que de pronto yo un día me reúno con el líder, intercambiamos conceptos del equipo, de todo esto, le doy recomendaciones sobre cómo tratar al equipo, lo que no quiere decir que le estoy haciendo coaching, es muy diferente. Es parte del proceso. Ahora, tu pregunta específica era qué hacer después. El que un proceso de team coaching termine no quiere decir que no te vuelven a ver. Quiere decir que el proceso terminó. Puede ser que en algún momento te vuelvan a llamar. Normalmente no hay un acompañamiento inmediato posterior, porque acuérdate que el proceso de team coaching dura hasta que te aseguras el resultado, o sea, hasta que ves y el equipo de codiseño están de acuerdo de que se desarrolló la competencia y por ende que se lograron los resultados. Entonces, teóricamente ya no necesitan más acompañamiento. Lo que no quita, y esto es más comercial que académico, pues que sigues en contacto con la organización por si te necesitan en otro momento para otro equipo, para ese mismo equipo, etcétera, etcétera. También no quita que de pronto, 2, 3 meses después de que terminó el proceso, un día te das una vuelta, tienes una reunión para preguntar cómo va el equipo. Pero ya es algo como más informal, más un tema de seguimiento a tu cliente, no de acompañamiento al proceso. ¿Por qué? Porque si tú definiste, por ejemplo, 4 sesiones, pero resulta que todavía no se han logrado los resultados, lo que hay es que renegociar más sesiones. Pero si ya se lograron los resultados, ¿para qué seguir con el acompañamiento? Ok, bien. Giancarlo Silva nos dice, hola Ricardo, no soy coach. ¿Cómo hago para formarme como team coach? Estoy en el DF en México. Disculpa, Olvin, no escuché la primera parte. ¿No soy qué? No soy coach. Giancarlo Silva. Él está en el DF y quiere formarse como team coach. Ok, Giancarlo, estás en la ciudad adecuada porque estamos en el DF nosotros, o sea, mi sede es en el DF, aunque esta certificación la tenemos en varios países. Si tú estás en el DF, pues, salvo que quieras turistear un poco, pues, estamos en el DF. Nuestra siguiente certificación empieza el 8 de junio. Te voy a pedir, por favor, y igual Olvin después también te puede mandar la información más en detalle. Mándanos un mail a certificaciones@sg, las letras, sgtalentconsulting.com. O a mí personalmente, y también extiendo la invitación a los demás, cualquier pregunta, cualquier cosa, rescobar, como Ricardo Escobar, rescobar@sgtalentconsulting.com. Con Olvin también cualquier pregunta, cualquier cosa. Entonces, la certificación empieza el 8 de junio en el DF. Ahora, tu pregunta es si no eres coach. Bueno, ¿qué pasa? Tendría que preguntarte qué experiencia previa tienes, porque ¿cuáles son los criterios para una certificación de Team Coaching? Que tengas experiencia previa como coach o que tengas experiencia previa con equipos. Cualquiera de las dos sirve. Me explico. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos que lleva varios años en recursos humanos y que constantemente, con entrenamiento o sin entrenamiento, tiene que hacer sesiones con equipos y resolver crisis de los equipos de su misma organización. Claro que puede tomar un programa de Team Coaching, una certificación de Team Coaching. ¿Por qué? Porque trabaja con equipos y tiene experiencia con equipos y tiene la necesidad de aprender Team Coaching para aplicar con esos equipos. Un líder de equipo que quiere mejorar sus habilidades de liderazgo y, por ejemplo, aprender otra manera, herramientas diferentes para enriquecer sus reuniones con sus equipos, claro que puede tomar una certificación de Team Coaching. Un capacitador de talleres de equipos de trabajo y que tiene mucha experiencia con equipos y enseñando sobre equipos,
Claro que puede tomar una certificación de Team Coaching aunque no sea coach. Una vez nos llegó, o ya nos ha llegado varias veces, expertos en outdoor. Resulta que nos decían lo siguiente, miren, somos súper expertos en outdoor. Logramos bellezas con los equipos, pero nuestra gran frustración es que todo lo que logramos en la sesión, con el tiempo, va bajando y se va perdiendo. Entonces, venimos a entrenarnos en Team Coaching, no para dejar de hacer outdoor, porque somos muy conscientes que el outdoor dispara un proceso en los equipos, porque genera, gracias a los retos del outdoor, genera una tremenda concientización. Entonces dispara un proceso. Entonces, venimos a la certificación a aprender cómo acompañar el proceso que disparamos en las sesiones de outdoor. Entonces, si te das cuenta, Giancarlo, depende tu especialidad, si puedes entrar a la sesión de Team Coaching. Por ejemplo, últimamente nos han llegado personas que trabajan en fábricas y que su trabajo es dirigir círculos de calidad en los equipos y constantemente hacen reuniones con equipos para ayudarlos a tener más calidad. Personas que trabajan en el área de seguridad de fábricas, que constantemente hacen reuniones con los equipos para concientizarlos sobre la importancia de la seguridad en la fábrica y de que no generen comportamientos que pongan en peligro la seguridad. Y hacen reuniones para intercambiar aprendizajes, por ejemplo, cuando se da un evento que produce algún accidente, alguna cosa, intercambiar aprendizajes para que eso no vuelva a suceder. Entonces, la certificación de Team Coaching les da miles de herramientas de cómo ser mucho más efectivos en esos trabajos. Para resumir mi respuesta, si te quieres formar como Team Coach, si no tienes experiencia como coach, pero sí tienes algún tipo de experiencia fuerte con equipos, y yo lo que te di fue diferentes ejemplos, claro que puedes tomar la certificación de Team Coach. Búscanos, tenemos una entrevista previa y ahí vemos. Ahora, si no tienes ninguna experiencia con equipos y no tienes ninguna experiencia como coach, lo que te recomiendo, y te interesa el coaching, ahí sí te recomiendo que mejor primero tengas una certificación de coaching individual. Okay. Pero si tienes mucha experiencia con equipos y no tienes experiencia en coaching, con todo gusto llámanos. Igual búscame, llámanos y tenemos una entrevista con todo gusto. Bien. Nelizabeth Judith Martínez nos pregunta, ¿qué recomiendas cuando el líder de un equipo es el que genera las divisiones en el propio equipo? Habíamos comentado hace rato que una de las preguntas de diagnóstico y que nos hacemos los team coaches a nosotros mismos es, ¿este equipo necesita team coaching o alguno de sus miembros necesita coaching individual? Para tu pregunta en específico, si el equipo es, no me gusta la palabra, pero a veces el lenguaje no ayuda, si el equipo es víctima pasiva, digámoslo así, de un mal liderazgo, lo que se necesita es coaching ejecutivo al líder, por definición. No se necesita un proceso de team coaching. Ahora, si es una problemática del equipo, incluyendo al líder, pero lo que se necesita es desarrollar competencias de equipo, entonces sí lo que necesitan es team coaching. Pero por lo que tú me estás describiendo, y no sé si estás hablando de un caso teórico o es un caso que tienes a mano, si es una problemática del líder, de su estilo de liderazgo, en donde el equipo es como una víctima inevitable de esa situación, lo que se necesita es coaching individual, por definición. Bien, finalmente Sergio Montañez, ¿cómo está Sergio? Saludos, nos pregunta, ¿cuál es la pregunta inicial para la actividad previa al diagnóstico? ¿Para la actividad previa al diagnóstico o en el diagnóstico? ¿Cómo iniciar la actividad previa de diagnóstico? ¿Cómo iniciar la actividad previa de diagnóstico? Ok. Bueno, es como una especie de 360. El equipo, pónganle que el equipo está compuesto por el líder y 5 miembros. Ok, son 6 personas.
Entonces, bueno, lo primero hay que ver quién te busca, ¿no? Pero partamos en este ejemplo de quien te buscó fue el área de talento, el área de recursos humanos, el área de gestión humana. Ok, esa es la primera entrevista. Y te aseguro que vas a tener que hablar con ellos más de una vez. Pero también pide tener una entrevista con el líder del equipo. Porque entre otras tienes que generar una alianza con el líder, lo que habíamos comentado. Pide tener una entrevista con el jefe del líder. ¿Por qué? Porque el líder es parte del equipo. Esto no lo comenté durante la conferencia. No hay sesión de team coaching sin el líder presente. Porque si el líder te manda al equipo para que le hagas team coaching, pero el líder no está presente, es algo así como la persona que va al médico y le dice, doctor, vengo a que me examine, pero déjeme aclararle algo. Vine del cuello para abajo. La cabeza no vino porque andaba muy ocupada, entonces vine solo del cuello para abajo. Y entonces vengo a que me revise. Yo como buen médico le diría, pues regrese la vez que su cabeza pueda venir, porque no lo puedo revisar incompleto. Entonces no hay sesión de team coaching sin líder, sin el líder presente en la sesión. Entonces también es muy conveniente en el diagnóstico que entrevistes al jefe de ese líder, porque ese es el evaluador directo del equipo, porque el líder es parte del equipo en este concepto. Depende del tipo de problemática, puede ser que tengas que entrevistar a clientes internos para ver cómo perciben al equipo. Depende del tipo de problemática, puede ser que sea conveniente entrevistar a los miembros del equipo antes de iniciar el proceso. Y ahí vienen sus preguntas, por ejemplo, esas entrevistas, ¿las haces vía cuestionario, virtual, o las haces entrevistas personalizadas? Bueno, todo esto ya son como detalles y creo que me metería en demasiados detalles porque además no hay una receta perfecta para esto. ¿Sí? O sea, tú vas validando, muy seguramente con recursos humanos. Sí te puedo dar algunos tips. Por ejemplo, si vas a hacer entrevistas individuales a los miembros del equipo antes de iniciar el proceso, pues hazle a todos los miembros del equipo. Porque si entrevistas a 3 sí y a 3 no, entre ellos se hablan y vas a mandar un mensaje rarísimo. Oye, a mí sí me entrevistaron y a ti no, qué cosa tan rara. Si vas a hacer un cuestionario a un grupo pequeño, no lo hagas anónimo, porque no sé si sabías que en equipos pequeños no existe el concepto de anónimo. Y además el anónimo manda un mensaje muy extraño que es, cuidado me entero quién dijo eso. Por ejemplo, ¿cuándo conviene hacer entrevistas individuales a los miembros del equipo? Cuando de arranque sabes que va a haber mucha resistencia al proceso. O cuando te comentan, antes ya sea el líder o recursos humanos, te empiezan a hablar muy mal de ciertos comportamientos de ciertos miembros del equipo. Entonces tú dices, bien, interesante entrevistar a esa persona antes. O te dicen que esas personas van a ser resistentes al proceso. Pero entonces lo que haces es que entrevistas a todos, aunque tú sabes que en realidad a quien quieres observar en detalle es a uno o dos. Y cuando hay muchas resistencias, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya es la primera sesión grupal, esa persona que está ahí parada no es esa persona que contrató la organización o que contrató mi jefe para un proceso, sino es esa persona que ya me escuchó una hora en privado. Entonces bajas la resistencia muchísimo y te da una información valiosísima. Ok. Finalmente, Pablo Valderas nos pide que, por favor, si pueden confirmar cuándo inicia la siguiente certificación de Team Coaching en Ciudad de México. Pablo, muchas gracias por tu pregunta. Sábado 8 de junio, la certificación dura 4 meses. Son 8 días de aula, o sea, 64 horas de aula, más o menos otro tanto de horas dedicadas entre estudio. En la certificación generamos unos equipos de proyecto, entonces tienen que reunirse un poco fuera de aula. O sea, no quisiera extenderme ahorita en eso, pero sí hay que, como dicen aquí en México, hay que chambearle. Como en cualquier buen programa hay que dedicarle tiempo extra aula. ¿Sí? Y eso siempre va a pasar en cualquier buen programa. Bien. Entonces, empieza el 8 de junio, viernes 8 de junio, es viernes y sábado, una vez al mes, durante 4 meses. Toda la información en detalle la encuentras en la página de HCN,
o también en la página de www.sgtalentconsulting.com o escríbenos a certificaciones@sgtalentconsulting.com. Y a todos los que tengan cualquier pregunta, ya más de tipo académico, con todo gusto me pueden escribir directamente rescobar@sgtalentconsulting.com. Bien, buenísimo, Ricardo. No quiero despedirme sin hacerles una invitación especial para que visiten la página del Congreso Internacional de Coaching y Mentoring, que será en octubre aquí en la ciudad de Santiago de Chile. También va a participar Ricardo junto a 13 ponentes internacionales adicionales, especialistas en diferentes temas entre coaching y mentoring. Así que va a ser una jornada de muchísimo aprendizaje y visiten la página congresohcn.com para conocer más información. Igual las redes sociales de HCN como @HCNWorld, donde estamos posteando constantemente informaciones. La semana que viene vamos a tener un nuevo webinar con Ilene Daza desde Colombia, así que no se lo pueden perder y ya están abiertas las inscripciones también a través de nuestros links de las redes sociales. Ricardo, muchísimas gracias por esta casi 2 horas de aprendizaje, pero la aprovechamos al máximo. No, pues Olvin, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los asistentes. Súper recomendable el webinar de la semana entrante de Ilene Daza, súper recomendable, no falten. Y con respecto a todo lo que hablamos en estas, como dice Olvin, casi 2 horas, y Olvin, muchas gracias porque allá en Santiago ya deben ser cerca de las 11 de la noche. Casi. En realidad, el objetivo de esta conferencia no era que se llevaran muchas respuestas. Ustedes traían muchas preguntas a esta conferencia. El objetivo de esta conferencia es que las preguntas que se estén llevando en este momento les sirvan mucho más que las preguntas que tenían hace 2 horas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias a ti, Ricardo. Recuerden visitar hcnworld.com y enterarse de toda la programación internacional que tenemos para cada uno de ustedes, independientemente en el país que estén, porque tenemos red de business partners en cada uno de los países. Así que nos vemos pronto. Gracias, Ricardo, y buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias.